Buenas tardes, a 27 de agosto de 2024. Estoy en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real. Aquí en este pueblo tengo mucho trabajo, tengo muchos clientes, tanto particulares como alguna vez en la cooperativa he hecho alguna cosilla, alguna jornada. Mira esta finca, pequeñita, es picual, en ecológico. Aquí al muchacho solamente, una parcela pequeña, solamente le ayudo la poda. Total, que hemos tenido que torear el olivo estos años para intentar buscar la formación, digamos, con sus 2 o 3 ramas en la cruz, con su ángulo de 45-60 grados. Y ya con este, no sé si es el tercer año que estoy yo visitándolo, ya llega aquí, el dueño no lo ha avisado, cuando vea el vídeo se enterará. Y digo, pues vamos a ver cómo están. Yo he venido, vamos a pasar por aquí, la parcela me pilla de paso. Si este invierno hay que tocar de poda, pues ya la... Mirad, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Veis cómo se quitó ahí la guía? Y lo que le recomendé es separar brazos. Vamos a ver, ay, perdón, con la hoja, perdón. ¿Veis? La guía está despuntada. Separar brazos, pero nunca volver a, digamos, a quitar, o sea, a dejar el olivo hueco por dentro. Y mirad, como si tiene alguna guía, o sea, alguna rama, algún varetón que está intentando, digamos, ¿veis? Está intentando ocupar el sitio de la guía, pero como el olivo sigue estando espeso por dentro, pues no quieren, no consentimos que se cierre. ¿Y veis? ¿Y veis qué bonito está? Esto desde que estoy visitando, como es planta joven, tiene buen marco, estará de cosecha, están media alta todos los años. Pero ya digo, aquí el tema de la química no lo llevo yo. Simplemente mirad que, vamos, de esta finca así he puesto yo ya más de un vídeo. Que cuando la planta es joven, cuando el olivo es joven, las formaciones deficientes, si no son muy graves, se pueden corregir. Mirad, ¿veis? Dejaron la guía, la dejaron más tiempo de la cuenta. ¿Qué pasa? Que las ramas las crió horizontales, ¿veis? Tuvo 1, 2, 3 y 4. Pues ahora se quedaron horizontales. Y ahora esas ramas, que es lo que intentan, cuando se le quita la guía central, intentan recuperar, digamos, una guía. O sea, el olivo no quiere ser con forma de vaso, quiere ser como un pino piñonero, o sea, con un eje central. Pues intenta recuperar, pero claro, eso a nosotros no nos interesa. Pero intentamos ahí ir formando el olivo para compensar. ¿Veis? Esta está ahí que ha tirado para arriba, pero le hemos dado espacio y está volviendo a ser la forma que debería. ¿Veis? Se han quitado bajeras también. Muy importante, el picual, que es variedad que tiene tendencia a crecer ramón vertical, cuando le quita bajeras, lo que hace es que abren las ramas. O sea, si se le hubiera esta bajera dejado, esta rama tiraría más para arriba. Al quitarle la bajera y tener los centros cubiertos, las ramas abren. Por eso que yo lo que me encuentro muy a menudo es que se pelan los olivos por dentro, sobre todo el picual. Porque claro, como lo ven que tira para arriba, dice, se piensa compensar esa contingencia pelándolo por dentro, pero no. Si tú quieres que la rama del picual tenga buen ángulo, quita bajeras innecesarias, por supuesto, bajeras innecesarias, no es pelar el olivo, ¿veis cómo la ha quitado? Ahí, o sea, bajeras encerradas. Y por dentro la deja espesura. Y entonces las ramas salen para afuera, la rama de vida. ¿Veis? Este está bastante bien formado. Tiene muchos brazos, pero bueno, con el tiempo se le van quitando. ¿Veis? Este está bastante bien formado. Pues digamos, este es mi trabajo, tanto a particulares como a cooperativas y demás, de formación en poda. De muchacho, pues vengo todos los años, venía un ratillo. Este año están de poda, tócale, este año no, mira, tócalos así. Y le he orientado yo. Y este es el resultado. Mira, veis, ya tiene su cruz formada. ¿Veis? Ya quitó esa guía, ahora esta va a ser... A ver, esta de la izquierda no tengo una rama de vida, esta de la derecha otra, y aquella del fondo será de muerte. Y esta vareta, a ver que lo vea, esta vareta de aquí será la que me cubra el espacio. ¿Veis? Esta es la rama que digo yo, que está ya el ángulo no nos vale a nosotros. Esta rama para recolección mecanizada no nos vale. La dejamos un tiempo y la que me va a cubrir va a ser aquí. ¿Veis? Cuando esta ya la deje yo aquí, haya quitado esto, pues ya se me queda este olivo formado. Y veis, por dentro ha quitado, que aquí no estuve yo le indiqué cómo hacerlo. Ha quitado nada más que los bastos como verticales, pero por dentro no ha dejado. Y mirad cómo está, veis los olivos, que por fuera los ves redonditos, dice, parece que están espesos, pero luego te acercas y están claritos, vamos, ya se están cogiendo con el vibro, con el paraguas. ¿Veis la señal en el tronco? Y aquí veis que no hay ramas rotas ni dañadas, veis que ya se están cogiendo con el paraguas. Y no se ve que se haya quedado aceituna, veis que no se ha quedado. Digamos que mientras que sea el olivo, o sea, joven, que tenga las corrientes intactas,
malas formaciones medio se pueden corregir con paciencia, no pierdes producción y se pueden corregir. Lo malo ya que sean cruces muy bajas y ya las ramas se hayan formado muy horizontales, en esos casos es complicado, pero aquí la cruz la tenían a buena altura, simplemente que las ramas no tenían buen ángulo. Por ejemplo, aquí tengo 3, pero esta vez que se queda aquí, ¿la veis cómo se queda? Esta de aquí se queda como metida debajo. Pues con el tiempo seguramente esta la quitaremos y cerraremos por aquí. El picual ideal, la formación es 3 brazos y los 3 están repartidos igual, o sea, con el mismo ángulo, como si fuera la estrella de la Mercedes, para que me entendáis. Y si no es así, con el tiempo buscar a 2 ramas con un ángulo de entre 45 y 60 grados después que se bifurquen. Pero vamos, lo ideal es a 3, pero a 3 sí están repartidas de forma uniforme. Mirad, por ejemplo, esta rama de aquí, que veis que es bastante vertical, que este es el problema del picual, veis esta que tengo de frente. Pero se va trabajando. Si se deja la copa muy hueca por dentro, esa rama se tira para arriba. Pero se va trabajando, que se quede por dentro el olivo algo espeso y se empuja. El gran error de la poda española, por antonomasia, es pelar los centros. Es un gravísimo error. La poda española, o sea, digamos, más habitual es los olivos, pelarle los centros y ahora ya encima la moda para el paraguas, recortarle laterales, recortarle baja en exceso y dejar el olivo como si fuera una copa. La formación del olivo, o sea, las ramas principales con el tronco sí tienen que formar una copa, pero luego el ramón no. El ramón tiene que ser multilobulado, policónico. La forma en copa, que por ejemplo la que tienen todos los frutales, en el olivo solamente la tenemos que tener con el tronco y las ramas, pero nunca con el ramón. Y nada más, digamos que veáis que si tenéis una forma, si veis, esta está aquí, una rama, otra rama, y ahora aquí ya se bifurca, pues. A ver que os dé, a toque. A ver, vamos a ver, aquí, pero este brazo secundario, este irá pronto afuera y nos quedaremos con aquella que va para allá. Pero poquito a poco, el olivo está clarito, veis que no tiene ninguna defoliación. Olivos así de jóvenes, también me lo encuentro yo ya empalillado, ¿eh? Mirad que no tiene ningún palillo, ¿veis? Está verde. Ahora sí está redondito, está espeso, pero eso ha sido de la poda adelante, ¿veis? Mirad, en la poda se quitó esta, se quitó esa. Estas ramas que se han quitado, si estuvieran aquí, mirad, estarían ya a oscuras. No le daría, esas son las que se hubieran empalillado. En cambio, estas estaban fuera y están verdes, no están empalilladas. Esta, ¿qué va a pasar? Ya esta la va a encerrar y la va a empalillar. Pues en la siguiente poda, esta iría fuera. Pero veis, yo quito bajas, pero quito bajas las que se me quedan encerradas. No es decir, levanto el olivo como si le levantara la falda a una mujer del viento. Digamos, ir quitando las que se quedan encerradas. En fin, pues seguimos con la tarea aquí por Villarrubia de los Ojos. Un saludo.